Bienvenidos estudiantes, en el video de hoy vamos a hablar sobre los factores productivos, también conocidos como recursos. Vamos a ver cuál es su concepto, de qué forma los podemos clasificar y cómo se retribuye a cada uno de ellos. Decimos que los factores productivos o recursos son justamente estos, recursos empleados por las empresas o unidades económicas para producir bienes y servicios. Podríamos decir, sin que sea una redundancia, son bienes y servicios que se emplean para producir bienes y servicios. A estos recursos o factores se lo conoce como inputs, que luego de pasar por una actividad productiva, o de ser incorporados, mejor dicho, a una actividad productiva, se convierten en lo que se conoce en economía como outputs, es decir, bienes y servicios. Y estos factores pueden ser clasificados en tres: factor tierra, factor trabajo y factor capital. Vamos a comenzar hablando del factor tierra o los recursos naturales, también conocido como factor tierra en sentido amplio o factor naturaleza. Está compuesto por todo aquello que aporta la naturaleza al proceso productivo, es decir, los recursos primarios o la materia prima. Nosotros ahora podemos decir que el factor tierra o los recursos naturales es todo aquello producido por el sector primario. Y si vamos un poco más atrás en la clasificación de los bienes, según su nivel de elaboración, esto sería obviamente la materia prima. Como decíamos cuando hablábamos del sector primario, no es solamente o no son solamente aquellos recursos que han estado desde siempre en la naturaleza y el hombre simplemente los extrae sin renovarlos, como puede ser el petróleo, sino que también son todas aquellas plantas, animales que el hombre va renovando, si se quiere, un sembrado de soja, un tambo con producción de animales. Es decir, que estos factores naturales se pueden ir renovando y siguen siendo factor tierra o factor naturaleza. El factor trabajo representa la parte de la población que está dispuesta a trabajar y en condiciones de hacerlo, lo que se conoce también como población activa. Esta población activa puede estar ocupada, subocupada o desocupada. También se conoce como mano de obra a este factor trabajo. Y el factor capital son los medios de producción necesarios para desarrollar una actividad. Este factor capital a su vez lo podemos subdividir en capital físico, capital financiero y capital humano. El capital físico está compuesto por todos aquellos bienes materiales necesarios para producir bienes o prestar servicios. A su vez, se puede clasificar en fijo o en circulante. El fijo es aquel capital físico o aquellos bienes que perduran varios ciclos productivos. Pensemos en un inmueble, en maquinarias, en rodados. O bien puede ser circulante, que es aquel que se utiliza en un solo ciclo productivo. Y acá también podemos comparar con los bienes según las necesidades de consumo. Podríamos decir que el capital físico fijo son todos aquellos bienes que son medios de producción durables, y el capital físico circulante son todos aquellos bienes que son medios de producción no durables, es decir, aquellos que se consumían en la producción de los bienes. Este circulante también lo podemos relacionar, de acuerdo a el nivel de elaboración, con aquellos bienes terminados que eran partes componentes o bienes intermedios. Fíjense cómo nosotros podemos ir relacionando los distintos temas. Este capital físico no dejan de ser bienes que, si se emplean para prestar un servicio o producir otros bienes, se transforman en recursos o factores productivos. El capital financiero, también llamado capital monetario, son los fondos o recursos con que cuenta una empresa, es decir, el dinero. Y este dinero, como sabemos, puede ser propio, provenir del ahorro del personal o de la empresa, o de la reinversión de los fondos de la empresa, o bien puede ser de terceros, como puede ser el ejemplo de un préstamo bancario. Y el capital humano, que es el último tipo de capital que nosotros estamos viendo, son aquellos conjuntos de conocimientos o habilidades
que poseen los individuos para desarrollar una determinada actividad económica. Es decir, en este momento que ustedes están asistiendo a la escuela o aprendiendo a través de estos medios virtuales, ustedes están desarrollando su capital humano, están desarrollando conocimientos o habilidades para el día de mañana de desarrollar una determinada actividad económica. ¿Y de qué manera se retribuye a los factores productivos? Es decir, ¿cómo se les paga? Se conoce como renta a la retribución del factor tierra, como salario o sueldo a la retribución del factor trabajo y como interés a la retribución del factor capital. Bueno chicos, espero que haya quedado claro el tema, lo vamos a retomar en la videollamada. Cualquier consulta ya saben, tienen mi mail o mi WhatsApp.